Mateo 21, 18 al 19. Vamos a hacer una pequeña introducción en lo que el coro va entrando. Pues Jesús tuvo hambre, viendo una higuera que estaba completamente sin frutos, ya que normalmente la higuera produce hojas y frutos al mismo tiempo. Pues Jesús la vio llena de hojas y no había fruto y la maldijo. Y al maldecirla, aquella higuera se secó. La maldición de este árbol es una ilustración del rechazo de Israel, ya que Israel, a pesar de las ventajas que tuvo de ser el pueblo de Dios, de haber recibido la visita de profetas y del mismo Hijo de Dios, o sea, muchas hojas, fue una nación completamente infructuosa. Vamos a orar y luego vamos a leer este pasaje. Oremos. Señor, solo tú satisfaces nuestra alma. Y una manera de satisfacer nuestra alma es con tu palabra. Yo pido ahora que, como dice Isaías, tú hagas con tu palabra lo que tú quieras hacer en la vida de cada uno de nosotros. Pero fortalécenos en ti. Aviva nuestra fe, Señor. Ayúdanos a salir de aquí, Señor, bien nutridos de tu palabra y tu presencia. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, también en nuestras mentes, para que nos deje ese poder de concentración donde ahora nada sea más importante, nada capte más mi atención ni mi interés que tu palabra. En Cristo lo pedimos. Amén. Noten cómo dice el pasaje, Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Vimos ya como en esta higuera encontramos un símil de una vida llena de actividades, pero sin frutos. Hermanos, nuestro Señor espera de todo verdadero cristiano, de todos discípulos, un fruto inmediato de arrepentimiento, como leemos en Mateo 3:8, donde dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y espera también el fruto del Espíritu Santo, que es la santificación de nuestras vidas, lo cual encontramos en Gálatas 5 del 22 al 23. Esta higuera es un símil de muchas vidas que pueden hasta estar llenas de actividades, pero carecer de estos frutos. Y les he mencionado los frutos: el arrepentimiento y aquellos del Espíritu Santo, lo cual la lista se encuentra en Gálatas 5 del 22 al 23. Ahora, hay un versículo que más bien se puede tomar como una advertencia o una declaración y hasta una seguridad que dijo Jesús, que debemos de tomar muy, pero muy en serio. Y ese versículo es Mateo 7:21. Están ahí mismo en el mismo Evangelio, Mateo 7, versículo 21. Es un versículo que hay que tomar muy en serio. Repito, en él hay una advertencia, también hay una declaración, hay también seguridad. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y salta una pregunta de este versículo: ¿le interesa a usted el reino de los cielos? ¿A quiénes le interesa el reino de los cielos? Vi que algunas manos no se levantaron.
¿A quiénes no le interesa el reino de los cielos? ¿Le interesa? Yo pienso que el hecho de que usted está aquí en esta mañana es porque tiene interés en el reino de los cielos. El Señor le ha traído aquí con ese interés. Por eso que a todo el que tenga interés en el reino de los cielos, hoy le voy a invitar a que meditemos en señales internas y externas que deben aparecer tarde o temprano en la vida de todo creyente. Por cierto es que los verdaderos cristianos van a dar frutos inequívocos de haber tenido una experiencia real con Cristo. Hemos reunido en dos grupos las evidencias. Fíjense, no digo pruebas, digo evidencias de una persona que ha pasado de muerte a vida. Valga aclarar la diferencia, porque estas dos palabras, evidencia y prueba, parecieran sinónimas, pero no lo son. Primeramente, una evidencia es una certeza clara. La manifestación de una cosa es lo que es una evidencia. La prueba es la razón con que se demuestra una cosa. Fíjense, parecieran sinónimos, pero no lo son. Son completamente cosas diferentes. Cuando yo le estoy diciendo vamos a ver evidencias, señales internas y externas de un verdadero creyente, digo que no estamos probando algo, sino manifestando algo que pertenece a la experiencia. Por eso es que es una evidencia. Nadie puede probar señales de salvación en otra persona. Cuidado, usted no se atreva a señalar a alguien por salvo o por condenado. Nadie tiene ese derecho, porque eso es algo completamente personal. Solo podemos manifestar señales de salvación de esta manera, personal. Por eso es que van a aparecer frutos. ¿Y qué pasa con los frutos? Pues los frutos se ven. Usted puede ver los frutos. Cuando Jesús estaba delante de aquella higuera, inmediatamente notó que estaba llena de hojas, pero carecía de fruto. Así que, hermanos, al mencionar estas señales, ya que hemos expuesto anteriormente lo importante que es el reino de los cielos para nosotros, yo le invito quizás a que anote, y que al anotar usted marque con un asterisco aquellas cosas que lo están identificando a usted. Teniendo en cuenta, en este autoexamen, porque es a un autoexamen a lo que los estoy llamando, que aún permanecemos en un estado de pecadores que va a afectar de alguna manera a todas estas señales. Que no se confunda. Estas señales van a aparecer como frutos en el creyente, pero a veces no como a veces deseamos. ¿Por qué? Porque junto con las señales del creyente van a aparecer desánimos, despreocupación, flojera, fallas, irresponsabilidad, falta de entusiasmo, altas, bajas, etc. Todo esto va a aparecer, que ustedes saben que la palabra de Dios continuamente nos insta a combatir y luchar, menos mal que están despiertos, a combatir y luchar contra estas cosas que se interponen en las señales y evidencias del cristiano. Quiere decir que si estamos haciendo un autoexamen, me atrevo a decir que ninguno de nosotros pudiera sacar un 100. ¿Por qué? Por esa imperfección que hay en nosotros. Pero lo que yo le estoy diciendo es que a veces van a aparecer, otras veces van a ser afectadas, pero el caso es que van a estar ahí. Y lo importante es identificarlas. Así que ya están listos para conocer las evidencias internas y externas de un verdadero creyente. ¿Están listos? ¿Okay? Lápiz y papel. Primeramente, por evidencia interna, ¿qué digo? Es algo que experimentamos interiormente. Solo yo lo puedo confirmar. Solo yo. Dios me conoce. Yo me conozco. Yo solo puedo dar testimonio
que estas cosas verdaderamente están ocurriendo en mi corazón y en mi vida. Y aquí entonces las evidencias. El orden no necesariamente es de importancia, simplemente mencionarlo. La primera evidencia es una seguridad del amor de Dios. Piense si usted siente esto. Una seguridad del amor de Dios. El cristiano está consciente que Dios le ama grandemente, que lo ama a pesar de ser pecador. El cristiano cree y recibe este amor que fue demostrado por Cristo en la cruz del Calvario. El cristiano está consciente que Dios le amó primero. Entonces confía, aprecia, depende de este amor y responde con amor a Dios. Quiere decir que esa es la primera evidencia. Una seguridad del amor de Dios. Yo le digo, hermano, esto es importante porque esto tiene que estar en usted. Esto yo no se lo puedo imponer, sino tiene que estar en usted si usted es un verdadero creyente. Tener esta seguridad del amor de Dios. La segunda evidencia es una conciencia despierta. Una conciencia despierta. Con esto que yo digo, significa una mayor percepción de pensamientos, palabras, hechos que desagradan al Señor. Una conciencia despierta a cosas que pueden pasar por mi mente que yo sé que le desagradan al Señor. Y muchas veces las decimos, pero las decimos a conciencia que desagradan al Señor. Esa es una conciencia despierta hacia esto. O sea, el temor a Dios nos conduce a observar sus mandamientos y desechar el mal obrar. La tercera es búsqueda de la verdad. Búsqueda de la verdad. Hay un auténtico deseo en mí de fundamentos firmes. Hay un deseo en mí de escuchar sana doctrina y de rechazar naturalmente todas las cosas que son herejías. Eso va a estar dentro de mí. No solamente un deseo por la verdad, por los fundamentos firmes, sino es algo que el Señor me va a dar en mí, un discernimiento para yo darme cuenta y rechazar todas las cosas que son herejías. Y el verdadero creyente las va a identificar así. Las va a identificar así, de rápido, cuando alguien está diciendo algo que no está de acuerdo con la Biblia. La cuarta, testimonio del Espíritu. Sobre el fundamento que es Jesucristo, el Espíritu nos da conocimiento, convicción que somos hijos de Dios. ¿Usted siente esto, mi hermano? ¿Usted siente verdaderamente que usted es un hijo de Dios? ¿Usted siente que el Espíritu Santo le está trayendo esta convicción a su vida? ¿Usted siente que usted ha sido aceptado a la familia de Dios? Es ese sentir que yo pertenezco a Dios, que nadie me va a arrebatar de su mano, lo cual viene a ser el sello de seguridad que estuvimos leyendo en nuestra lectura bíblica de esta tarde en Romanos capítulo 8. ¿Están siguiéndome? Las evidencias internas del verdadero creyente. Le añadimos una conciencia filial. O sea, el Hijo de Dios experimenta una cálida sensación de afecto y cuidado paterno en su Padre Celestial. Siente ese afecto en su Padre Celestial, siente esa confianza que se puede acercar a Él en esos términos de hijo hacia su Padre. Y esta sensación hace desaparecer la duda y otros sentimientos de desconfianza cuando aparezcan. Me pueden visitar, pero en medio de esos problemas y esas dudas, yo siempre voy a sentir que ahí está mi Padre y que puedo acudir a Él ahí en cualquier momento. Y la última evidencia interna es una preocupación social. Se despierta un interés por las necesidades de otros. Hasta ahora, antes de Cristo, yo había vivido nada más que para mí. Señal del egoísmo y el orgullo que hay en cada uno de nosotros. Pero ahora yo no sé por qué, bueno, yo sé por qué, pero de buenas a primeras comienzo a sentir un interés
hacia las necesidades del otro, como que mi corazón se va ablandando y ya no vivo tanto para mí, sino estoy más consciente de promover el bien y promover la justicia en las demás personas. Es ahí donde viene ese deseo genuino de compartir el evangelio con otras personas. O sea que uno siente más compasión y misericordia hacia la desgracia del prójimo. Compartí evidencias internas, ahora vamos a ver evidencias externas. Y las evidencias externas son aquellas señales que nos darán a conocer, ya lo externo, ya nos van a dar a conocer y se podrán apreciar por los demás. Hasta aquí, todo esto mencionado es un sentir interior que solamente yo sé que yo lo tengo. Nadie puede hablar por otra persona. Solamente yo sé si yo estoy sintiendo esto dentro de mí. Pero ahora lo que voy a mencionar lo van a poder ver los otros. Como dijera Pablo en Corintios, 2 de Corintios 3:3, siendo manifiestos que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y la primera evidencia externa que quiero mencionar es un deseo de conocer las Escrituras. Deseo de conocer las Escrituras, o sea, se despierta el hambre por la palabra de Dios. Esto se aprecia en la persona porque usted lo ve buscando, usted lo ve que no se conforma, usted lo ve que no solamente lee personalmente, sino se congrega en estudios en grupos y procura esto con ansias. Le presta atención a los sermones como ustedes están haciendo aquí en esta tarde. ¿Por qué? Porque está aprovechando toda oportunidad para satisfacer su hambre y su deseo de las Escrituras. ¿Verdad que esto es algo nuevo en Cristo? Que antes no nos importaba la Biblia, ni la aceptábamos como palabra de Dios. Sin embargo, ahora la deseamos. Repito, yo sé que cuando estoy mencionando lo perfecto, el 100, lo cual muchas veces nosotros no vamos a adquirir un 100%. O sea, ¿por qué? Por estar afectado por esta carnalidad y esta naturaleza caída. Pero por lo general, casi todo el tiempo, el creyente va a sentir esta necesidad de conocer más las Escrituras. La segunda evidencia externa son pautas distintas. Hablamos de un cambio radical de la manera de ser. Puede ser que se tome un tiempo, pero los cambios van a aparecer y se podrán notar. Me refiero a cambios en las costumbres, en los hábitos, en la personalidad, en el carácter, en el ambiente. O sea, todas estas pautas distintas van a aparecer en nuestra vida. En tercer lugar, un desprecio del mundo. Y quiero explicar bien esta parte. Un desprecio del mundo, no me estoy refiriendo que es natural que el cristiano desprecie el mundo. El cristiano desprecie el mundo, es muy natural. Pero yo estoy hablando un desprecio del mundo. En otras palabras, todas estas revoluciones internas y externas que están ocurriendo en mí van a provocar un desprecio del mundo. Posiblemente los primeros en demostrar este desprecio van a ser nuestros propios parientes, por ese contacto inmediato que existe con ellos. Además, ellos van a ser los primeros en apreciar los cambios. Pues en la congregación el pueblo santo de Dios se parece, pero cuando está en medio del mundo hace una gran diferencia. ¿Por qué este desprecio? Bueno, porque todavía a ellos les falta un encuentro personal con Cristo, porque no comparten los mismos ideales, ni el mismo propósito, porque sin querer nosotros les estamos dejando saber a ellos lo mal que están, porque el enemigo los usa para sembrar desánimo en los creyentes. Y dice Cristo que si a él se lo hicieron, espérenlo ustedes también. En Juan 15, del 18 al 21. En cuarto lugar, vamos a experimentar un deseo de contacto con otros cristianos. Vamos a sentir la necesidad de la comunión con la iglesia de Cristo.
Eso va a ser natural. Pero hermanos, esta es una de las áreas que más ataca el enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué el enemigo ataca tanto esta área donde el creyente por naturaleza va a sentir un deseo de tener contacto con los cristianos, de reunirse en la iglesia? ¿Sabe por qué? Por el gran beneficio que hay cuando uno viene a una comunión con Dios y con los demás. Hay un tremendo beneficio. Ustedes hoy día están llenando su mente de la palabra de Dios. Los que quedaron en casa, estoy seguro que están meditando con una Biblia en la mano, orando y cantando un himno. Pero ustedes están nutriéndose de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por esa necesidad de venir aquí. Hay gran beneficio en la congregación del pueblo de Dios, porque ahí Dios manifiesta su presencia y bendice. Y como hay una gran bendición, es lo que más ataca al enemigo. Es lo que más ataca. Pero hermano, aunque sentimos desánimos, a veces no es cierto que hay un deseo genuino por la iglesia de Dios. Hay un deseo genuino por congregarse con el pueblo. También va a haber una marcada diferencia de cómo nos sentimos entre la compañía de los incrédulos y la compañía con la familia de Dios. Esto puede ser que tome su tiempo, algunos lo experimentan inmediatamente, yo lo sentí inmediatamente. Ese cambio donde ya hay un total rechazo hacia la incredulidad. ¿Por qué? Ya no vamos a tener cosas en común. Ya no vamos a tener temas de conversación. Ya los intereses no son iguales y ya va a haber fricción, y eso lo vamos a poder experimentar. Yo no estoy diciendo que se prohíba el contacto con el mundo y se anime el aislamiento. Simplemente estoy diciéndole una manera de sentir los cristianos, como una evidencia externa. En quinto lugar, servicio al Señor. El amor y la gratitud hacia Dios va a provocar deseos de servirle. En sexto lugar, perseverancia. O sea, una firme determinación que nos da el poder de Dios, no nuestras fuerzas, de permanecer fieles al Señor. No importando lo que suceda, a pesar de fallos, de reveses, de circunstancias, vamos a seguir a Jesucristo. Así que yo les he presentado evidencias internas y evidencias externas del verdadero creyente. Pero teniendo en mente ese versículo inicial donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y siendo el reino de los cielos lo más importante para nuestras vidas, quiero brevemente mencionarles evidencias peligrosas de un inconverso. Brevemente, evidencias peligrosas que se manifiestan por la continua rebeldía hacia Dios, corriendo el peligro de perderse para siempre. Repito, son evidencias, no son pruebas. Pero el inconverso, una de las cosas que hace es enriquecerse y prosperar en el pecado. Yo no digo financieramente, que muchos prosperan financieramente por el pecado. Yo no digo una prosperidad financiera, sino que comenzaron pecadores y cada vez van a hundirse más en el pecado. Se van a enriquecer más en el pecado, se van a embarrar más. Y eso es algo progresivo. En vez de menguar, lo que va es progresar más en el pecado. El inconverso, por naturaleza, estamos hablando de evidencia, huye de la verdad, huye de la palabra y huye de la iglesia. Huyen. Y si por casualidad los obligan a venir a una iglesia, se les ve la inconformidad. No lo pueden arreglar. No lo pueden disimular, la inconformidad, porque ¿sabe qué? Lo que está es huyéndole a Dios, huyéndole a la palabra y huyéndole a la iglesia, huyéndole a todo lo que tenga que ver con el reino de los cielos. También al inconverso, la disciplina o el castigo, cuando viene de Dios, en vez de producirle arrepentimiento, lo que le produce es cada vez más rebeldía. Eso lo dice
Juan en Apocalipsis, donde a pesar de las señales del fin, de todas aquellas plagas y todos aquellos castigos y todos aquellos juicios, en vez de producir arrepentimiento en las personas, lo que hacía era producir más rebeldía, enredarse más en idolatría y irse más en contra de Dios. Son carnales, como dice Gálatas 5, 16 al 21, quiere decir que su mente está en las cosas de este mundo, en satisfacer la carne. Les importa un pío las cosas espirituales. Por naturaleza son ateos, porque si verdaderamente creyeran en Dios, cambiaran sus vidas. Son muestras de ateo y también caen fácil en herejías. Son víctimas de herejías fácilmente. En último lugar, mis hermanos, quiero presentarles otro estado muy peligroso, un estado intermedio, y es el peligro ya ahora no de un ateo, pero de un cristiano falso, fíjense. Ya no es de un ateo, de un cristianismo falso. ¿Y cuáles son las evidencias peligrosas? Bueno, profesan fe, amor a Jesucristo. Por eso dice ahí la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Hay que cuidarse de estos cristianismos falsos. Pueden profesar fe, pueden profesar que amo mucho a Jesucristo, pero lo que se están es midiendo ellos mismos por ellos mismos. Su objetivo es mantener una fachada religiosa respetable, en vez de hacer de Jesucristo su modelo y la Biblia su regla de vida. El cristiano falso tampoco se preocupa por elevar los niveles de justicia a su alrededor. Se oponen a cualquier persona, medida o esfuerzo que tenga el propósito de despertar una iglesia. Se levantan en antagonismo inmediatamente. Por agradar a la gente no están pendientes de las exigencias divinas o cumplen solamente aquellas que les harán lucir bien, evitando las que no les convienen. Muchos pecan a escondidas, lejos de casa para no ser vistos. Tienen terror que se les llame fanáticos. No sé si lo ha oído muy comúnmente, ¿no? Yo soy cristiano, pero no soy fanático. Quiero decirle que yo soy un tremendo fanático de Cristo. Porque si usted no es fanático de Cristo, usted es fanático a lo mejor del fútbol, o del planeta Tierra, o fanático del carro, o de la casa, o de sus hijos. Porque en este mundo usted se va a dedicar a algo con fuerza y con toda su energía y con todo su tiempo. Pues yo prefiero ser fanático de Cristo. Pero al falso cristiano no le gusta que le digan fanático. No le gusta. Y eso es muestra del cristianismo falso. Harán más por conseguir el aplauso de los hombres que el del cielo. Y por último, les causa vergüenza hacer lo que deben hacer. Y por eso no lo hacen. En conclusión, mis hermanos, tenemos la cuestión de la salvación del alma, que es lo más importante en la vida de un ser humano. ¿Usted puede pensar en algo más importante que la salvación del alma? ¿Verdad que no lo hay? Por tanto, es necesario que tomemos bien en serio la cuestión del alma, sabiendo que la salvación del alma está únicamente en la gracia de Cristo, el cual se dio a sí mismo en sacrificio para cumplir con toda justicia, con toda demanda de Dios, y así poder obtener en nuestro lugar el perdón de Dios y el regalo de vida eterna. Esa es la salvación del alma en la gracia de Jesucristo, la cual por medio de la fe en las promesas de Dios, el creyente recibe este regalo de salvación. Así que la salvación está en la gracia de Cristo y se recibe por la fe en Cristo. No nos equivoquemos. Dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Permíteme leer Mateo 7, del 13 al 20. Ya estoy terminando ya. Mateo 7, del 13
al 20. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, incluyendo falsos cristianos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, pero gracias al Señor que sí hay quienes la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ahí está el versículo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hemos expuesto evidencias. Primero, señales internas y externas del verdadero creyente. Segundo, para encontrar un contraste, una gran diferencia, hemos expuesto los peligros de la incredulidad. Y en tercer lugar, inclusive, los peligros de un cristianismo falso. Y usted ha podido hacer este autoexamen si a usted le interesa el reino de los cielos, si es un verdadero creyente o no. Usted dirá: ay, pero me han vuelto loco ahora, porque yo realmente no sé si todo esto está en mi vida. Yo realmente no sé si todo esto me está pasando conmigo. Bueno, quiero decirle que sí, puede ser que el Señor le esté llamando, que sea un recién convertido, pero va a dar un fruto inmediato, hermano. Para que usted no se confunde, el fruto inmediato es cuando yo me arrepiento de mi condición de pecador hacia Dios. Cuando yo llego a un convencimiento que hay un Dios que un día me va a juzgar, que yo estoy en un miserable estado de pecador y que yo necesito arrepentirme de esa condición y entonces acudir a Jesucristo, que es mi única solución. Eso es inmediato en el creyente. Las demás cosas van a ir apareciendo en la vida, y aún los que llevan años y años en el Evangelio no pueden levantar la mano y decir: ya yo saqué un 100. Siempre vamos a quedar cortos. No se confunda su mente, porque si ha sido genuino el toque del Señor en su vida, tarde o temprano usted va a ir dando estas evidencias. Y yo le pregunto aquí, si el Señor ha estado tratando con usted y le ha llegado a este punto de convencimiento que usted necesita a Cristo como Señor y Salvador, y hoy le gustaría manifestarlo entre nosotros. ¿Hay alguien aquí que acepta a Cristo como su Señor y su Salvador? ¿Hay alguien aquí que acepta a Cristo? El Señor te bendiga, me alegro de tu decisión, me alegro. ¿Hay alguien como Él que acepta a Cristo como Señor y Salvador? El Señor te bendiga, mi hermana. ¿Hay alguien más que acepta a Jesucristo? El Señor le bendiga, mi hermano. Me alegro mucho de esas manos que han comprendido el mensaje. Me alegro mucho de cada uno de ustedes tres. Y lo único que les puedo decir es: sigan adelante. El Espíritu Santo les va a ayudar a vivir la vida cristiana. Yo sé que la vida cristiana tiene sus demandas. El discipulado tiene sus condiciones y sus demandas, pero el Señor no nos ha dejado huérfanos. Él nos ha dado el poder del Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana y llegar a donde Él quiere que nosotros lleguemos, a la santificación completa de nuestras almas. A todos los creyentes, termino con esto, mi hermano: sigamos produciendo frutos de arrepentimiento, frutos de vida, cambios hacia la santidad. Vamos a seguir mostrando esas cosas grandes que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. No nos cansemos de hacer el bien, sino vamos a vencer al mal con el bien. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros va a ser fiel en completarla. Creo que tenemos que colaborar cada día con el Espíritu Santo. Ya dije, no vamos a sacar 100, pero ¿por qué no esmerarnos en sacar cada vez mejores notas? ¿No es cierto? Eso hacen buenos estudiantes,
Los buenos estudiantes no se conforman, muchos de ellos hasta con un A menos. Quieren A más. Bueno, vamos a ser nosotros así de diligentes y persistentes en nuestro caminar cristiano, esforzándonos cada día más de producir mejores frutos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque hoy tú, a través de tu palabra y tu Espíritu entre nosotros, has confirmado nuestra fe, has confirmado que tú nos has llamado, como leímos en Romanos, que tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, que tú, Señor, nos has salvado, que somos tuyos, que tenemos tu amor, que tenemos tu ayuda, que tenemos tu poder, que grandes cambios van a ocurrir en nuestras vidas, sí, grandes luchas, pero grandes victorias también. Pero gracias por estar en ti, gracias por incluirnos, Señor, en tu familia. Gracias porque no nos dejaste fuera, sino estamos en ti y por ti, Señor. Sigue bendiciéndonos y sigue avivando nuestros corazones, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.